Ismael El Mayo Zambada se presentó hoy, día miércoles, en una audiencia preparativa de su juicio. Ahí se abordó un potencial conflicto de interés para el abogado principal del acusado por también representar a su hijo Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, quien podría ser llamado a declarar, fíjese, en contra de su padre, al haber alcanzado un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía. Sin embargo, Ismael Zambada quiere que Frank Pérez, a pesar de ello, lo siga representando, por lo que renunció voluntariamente a otro abogado independiente. La próxima audiencia será, todavía falta un poco, el 22 de abril, pero sabemos bien todas las cosas que pueden aparecer. Bueno, hoy se dio a conocer hacia la tarde que una publicación de Proceso, días antes de la detención del Mayo Zambada, María Scherer Ibarra, hija de don Julio Scherer, lo entrevistó en su casa en Sinaloa. María relata el estado de salud de Zambada, su manera de vivir, la estrategia que en su momento implementó López Obrador sobre abrazos no balazos, la cual Zambada aprobó. Aseguró que los balazos son peligrosos, así como aseguró conocer a gente metida en todos lados, en la policía, en la droga, en la policía municipal, en la estatal y en la federal. Hablemos de quien ha seguido a detalle este asunto, conoce los pormenores, Jesús García, periodista y editor en La Opinión y El Diario de Nueva York. Como siempre, Jesús, agradezco tu generosidad y que estés con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Javier, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué viste el día de hoy de lo del Mayo Zambada? ¿Qué información tienes, Jesús? Pues bueno, fue una audiencia bastante interesante. Se enfocó en dos aspectos principalmente. El primero y el más importante, justamente lo que mencionabas, es que el juez Brian Cogan, pues bueno, estableció ya la decisión sobre el abogado de Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez, que pues también es abogado de Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo. Y fue muy interesante el argumento que el juez Cogan expresó porque, bueno, hizo advertencias justamente a El Mayo si decidía mantener justamente a este abogado, debido a que obviamente puede complicar incluso su proceso si va a juicio o incluso si hay un acuerdo con fiscales, que ese fue uno de los elementos más interesantes de la audiencia, que se confirmó que hay negociaciones para lograr un acuerdo. No existe todavía el acuerdo, pero ha habido pláticas entre los fiscales y la defensa, el equipo de defensa, justamente para arreglar eso. Entonces, el juez Brian Cogan incluso señaló que si hubiera, por ejemplo, un acuerdo, el mantener a Pérez como como abogado defensor principal, porque es el principal de la defensa, pues podría complicar incluso, por ejemplo, el momento de negociar la sentencia, porque no podría tener la misma influencia o el mismo tipo de argumento justamente en ese momento con los fiscales, que siempre hay un estira y afloja en esa parte. Y por otro lado, si se va a juicio porque decide que no va a haber un acuerdo con los fiscales, entonces podría haber un conflicto de interés al momento, por ejemplo, que se decida llamar a Vicente Zambada Niebla a declarar en este caso, porque pues él podría obviamente, como tiene un acuerdo de colaboración con los fiscales, ser cuestionados por aspectos que afecten a su padre, pero el principal problema aquí sería que la defensa no podría cuestionarlo, digamos, sobre elementos que pues evidentemente Pérez conoce muy bien porque ha sido el abogado durante muchos años de El Vicentillo. Entonces esos dos conflictos que son los más importantes son los que se pusieron sobre la mesa y aún así el Mayo Zambada tuvo que expresar de manera, digamos, fáctica, el juez se lo pidió, explíqueme que entendió lo que yo le expliqué y dígamelo con sus propias palabras. Y él leyó un documento que tenía preparado donde señaló justamente que entendía justamente ese conflicto de intereses, pero que no le importaba y dijo expresamente que renunciaba a su derecho a atender a un asesor, a un abogado alterno, independiente y no involucrado en este caso. Entonces, fue la decisión y el juez lo aceptó, aunque le insistió en varios momentos. Repito, fue la parte más fuerte del proceso de esta audiencia. Le insistió en varias ocasiones justamente que tomara en consideración pues varios argumentos al respecto, ¿no? Oye, Jesús, ¿por qué habrá hecho esto el Mayo? ¿Qué interpretación le das? Porque ahora también no sé si el hijo pueda declarar contra el padre o por principio pueda abstenerse por ser su padre.
En este caso no hay ninguna restricción para que él pueda declarar, porque él tiene que de algún modo honrar el acuerdo que tiene con los fiscales, que es previo a algún acuerdo que pueda tener el mayor Zambada, y se manejan por casos completamente distintos. Entonces no tendría que haber ningún problema ahí. A mi lectura es que el diálogo para lograr algún tipo de acuerdo avanza de una manera bastante interesante y podría justamente ser más fácil, en todo caso, para el mayo lograr ese acuerdo que irse a juicio. Porque tenemos el otro elemento que ya se había discutido en la anterior audiencia, que es la posibilidad de que los fiscales pidan la pena de muerte en este caso. Y muchos dirían, pues sería el primer caso y no se ha dado un caso como tal para un líder criminal de este nivel, digamos, relacionado con narcotráfico. Pero la situación es distinta en este momento. En primer lugar, porque los fiscales lo pusieron sobre la mesa como un elemento a considerar. En segundo lugar, por la que siguiente administración, liderada por el presidente electo Donald Trump, está enfocada justamente en imponer la pena de muerte a narcotraficantes. Y el hecho de que un juicio hacia el Mayo Zambada, en la que él perdiera justamente en este juicio y se declarara convicto y entonces se pidiera la pena de muerte, sería mucho más fácil que se pudiera aplicar tal sentencia. Entonces él tiene otros elementos que considerar en ese sentido. Y por otro lado también tiene el tema de su salud. Es un señor que tiene 75 años, está enfermo. Hoy se le vio, digamos, fuerte, lo vi más recuperado que las otras ocasiones que lo vi, lo había visto cojeando, pero en esta ocasión lo vi pues fuerte, obviamente caminando pausado, pero no titubeante en la forma de caminar, poniendo atención a todo lo que le decían. Ya no traía bigote hoy, cabello un poco más largo, entrecano, pero es una persona que en ese sentido, si evalúas como todos los elementos, que convendría más tener un acuerdo con los fiscales, incluso cooperar para otros casos pues que están realizando como parte de las investigaciones contra el crimen organizado en México. Jesús, te mando un gran saludo, muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, un gusto, un abrazo. Gracias.